Bienvenidos a nuestro programa Pymes Proveedoras del Instituto Nacional de Seguros. Desde el segmento PYME les damos un caluroso saludo a todos los que nos están acompañando el día de hoy. El día de hoy vamos a tener la sesión de cómo dar seguimiento efectivo a mis licitaciones en proceso. Y para eso tenemos invitados a Conexis, quien nos va a presentar sobre este tema. Antes de continuar, primeramente vamos a presentar a nuestro compañero del segmento PYME de Links, don Juan Carlos Castro Rojas, quien nos va a comentar sobre diferentes temas, diferentes acciones en las que estamos contribuyendo a las pymes. Juan Carlos, bienvenido. Adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Un placer para nosotros tenerlos aquí presentes en este tema tan importante como es darle seguimiento a las licitaciones. Vamos a hacer un pequeño repaso de las otras charlas que hemos dado, ¿verdad? Porque esto es todo un proceso de preparación para que ustedes den ese paso a convertirse en proveedoras del Estado. Entonces, recordemos que ya se les dio los aspectos de cómo venderle al Estado y a las instituciones. Recordemos que el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, es una gran oportunidad para ustedes poder aprender todos esos aspectos de cómo venderle al Estado para poder que ustedes crezcan en su negocio. También recordarles que se dio el curso también de cuáles son los primeros pasos de la contratación administrativa. Recordamos todos los aspectos que implican toda una contratación, ¿verdad? Las estrategias para integrar a mi pyme en un catálogo de proveedores, o sea, cómo ser yo proveedor del Estado. Además, recordemos que también se dio todo lo que era el sistema de compras del Estado, el SICOP. Y también la última que se dio fue cómo dar seguimiento efectivo a la licitación, que es esta que vamos a ver. Y en esta, aparte de lo que ya nos han dicho, que cómo tenemos que hacer una carta de licitación, cómo presentar un pliego de una oferta, hoy nos van a dar tips de qué son esas cosas que tenemos que tener cuidado para evitar que nuestra oferta quede por fuera. A veces, tal vez tenemos todo ya listo y resulta que, qué sé yo, se nos olvidó incluir en el precio el IVA, ¿verdad? Y entonces ya hay un pequeño detalle, así que toda la oferta estaba lindísima, pero ahí se nos olvidó incluir un pequeño detalle y ya por ese descuido tal vez se nos echa atrás la oferta. Entonces, hoy pongan atención, como dicen las compañías, tomen papel y lápiz porque esta charla nos va a dar esos tips de las otras cosas que hay que tener cuidado. O sea, ya nos explicaron cómo tenemos que hacer el proceso de contratación, pero ahora esta charla es increíblemente interesante porque nos va a decir en qué aspectos tenemos que tener cuidado y poner atención para que nuestra oferta no quede por fuera por un pequeño detalle. Entonces, los invitamos a disfrutar la charla, hacer las consultas del caso, tomar papel y lápiz para que anoten todas esas tips interesantes y sobre todo para que podamos tener todas las claves esenciales para que nuestra oferta pase sin problemas en una licitación. Que disfruten la tarde y los seguimos viendo en las próximas charlas. Perfecto, muchas gracias a Juan Carlos por el mensaje. Indicarles a todos ustedes que tenemos habilitado el chat para que usted pueda realizar las consultas y también para nosotros es muy importante lograr identificarlos. Así que si pueden colocar el nombre de ustedes, el nombre de su empresa y algún correo electrónico para enviarles el material que vamos a ver, se los agradeceríamos. También recordarles que en el landing page PYME vamos a colgar esta charla, al igual que en los otros programas que se graban, todo el material se encuentra ahí también para que sea descargable por todos ustedes. Y bueno, sin más, me voy a permitir presentar el día de hoy a nuestra especialista. Ella es Ana Marcela Palma Segura. Su ocupación actual es abogada y asesora jurídica en Derecho Público con énfasis en contratación administrativa. También posee un máster en contratación pública de la Universidad Castilla-La Mancha. Es egresada de la maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Es también especialista en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y abogada y notaria pública de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy presentamos a esta especialista y les agradecemos a todos ustedes
tomar el mayor de los provechos y realizar todas las consultas. Doña Ana Marcela, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todo el equipo de INSPYME y a Conexis por la oportunidad también de hoy compartir con todos los que nos acompañan para conocer más sobre temas de la contratación pública, más que en este momento estamos por enfrentar cambios importantes en el tema a nivel de régimen jurídico costarricense en el próximo mes de diciembre. Si todo sigue como hasta ahora, tendremos en vigor una nueva ley. Y sin embargo, lo que vamos a comentar hoy, Laura, va a mantenerse de alguna forma vigente, bastante vigente en los temas generales, aún con la entrada en vigor de una nueva legislación. Hoy queremos darles algunos consejos, algunos tips, como bien dijo el compañero, que les permitan dar un seguimiento efectivo a los procesos de contratación, a las licitaciones o contrataciones directas concursadas en las que participemos, haciendo énfasis en algunos errores que nosotros llamamos letales que podrían descalificar a las ofertas. Como bien lo dijo el compañero, puede que hayamos cuidado una serie de detalles, pero que al final dejemos algo sin poner suficiente atención, y ese pequeño algo puede significar la descalificación de nuestra oferta, y con ello, pues todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo hasta ese momento se verá entorpecido, se verá truncado. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de los procedimientos de contratación administrativa, los conocemos hoy, con la nueva legislación se conocerán como procedimientos de contratación pública. El ámbito se hace más amplio y la connotación se hace más amplia. Pasamos de lo administrativo a lo público, como para tener claro esa noción de que estamos frente al uso de fondos públicos que se utilizan para el proceso de abastecimiento de bienes, servicios y obras, y que, como bien también lo decía el compañero, es una actividad que dentro de la economía nacional tiene mucho peso, ¿verdad? Por eso es que cuando estamos en estos procesos de contratación, participamos en una licitación o en una contratación directa, tenemos que tener presente eso. Las instituciones que promueven estos procedimientos tienen detrás de esta gestión la responsabilidad de cumplir con una serie de fines públicos. El propio INS, que es una institución que forma parte de la administración pública como tal, tiene una serie de fines públicos que cumplir, y así cada institución que integra el Estado, desde los ministerios que forman parte del gobierno central, del Poder Ejecutivo, hasta instituciones autónomas, empresas públicas como puede ser RACSA, como pueden ser empresas también financieras, no financieras municipales, por ejemplo, como la empresa de servicios públicos de Heredia, las municipalidades, las juntas de educación, las juntas administrativas. Todas ellas promueven estos procedimientos para abastecerse de bienes, servicios y obras que en el fondo lo que llevan es al cumplimiento de fines públicos. ¿Cuáles fines? Los que ellos tienen a su cargo de acuerdo a la ley que las crea. Como las instituciones deben afrontar y deben resolver esas necesidades públicas que son de muy diversa índole, y para eso necesitan estos bienes, servicios y obras, deben acudir normalmente al sector privado. Ustedes como pymes forman parte de ese sector privado que se convierte en un socio, en un colaborador de la administración pública en la satisfacción del interés público. Las administraciones representan al interés público. Todo lo que ellas hacen a través del procedimiento de contratación partimos de que se hace para satisfacer el interés público. Y si bien ustedes como empresarios participan atendiendo a sus intereses comerciales, no pueden perder de vista que en esta relación de negocio que va a surgir entre una institución pública y ustedes como pyme, va a salir un contrato administrativo que al final lo que tiene como propósito es satisfacer el interés público. ¿Eso qué significa? Que en algunos casos su propio interés comercial particular
que es muy, vamos a decir, es completamente aceptable y esto no debemos verlo como algo negativo, todo lo contrario, para eso existen las pymes, forman parte del desarrollo además social y de la economía del país, ¿verdad? Pero que en algunos casos en esa relación de negocio y a lo largo del procedimiento van a prevalecer decisiones asociadas a la satisfacción del interés público, más allá de favorecer un interés particular comercial de una empresa, sea pyme, sea de otra naturaleza o un sujeto privado que participe en ese procedimiento. Y eso hay que tenerlo muy claro. Está de por medio el uso de fondos públicos, con lo cual todo lo que se haga en estos procedimientos está regulado por normas que son de acatamiento obligatorio, tanto para la administración que promueve el concurso como para los sujetos que participan. Y eso es muy importante saberlo. Ahora, para dar un correcto seguimiento al desarrollo del procedimiento de contratación, tenemos que saber qué es lo que pasa en ese procedimiento, cuáles son las etapas, qué es lo que vamos a esperar que acontezca en cada momento desde que el procedimiento como tal inicia. Yo no sé si alguno ha podido repasar, ha tenido la posibilidad de ver dónde comienza el procedimiento y dónde formalmente termina, para tener las nociones exactas de qué es lo que va a pasar, qué es lo que puedo esperar de la administración, qué es lo que debería hacer yo en cada etapa. Y hoy, antes de entrar a ver algunos errores letales que podrían afectar nuestra posición dentro del procedimiento de contratación, pues quisimos hacer un repaso de las principales etapas de un procedimiento de contratación. Los procedimientos de contratación, en principio, son procedimientos que tienen que ser, por regla constitucional, deberían ser procesos concursados de licitación, donde hay oposición, donde hay variedad de opciones para que la administración pueda escoger a la oferta que mejor satisfaga otra vez el interés público, lo que veníamos hablando. Para eso la administración tiene que iniciar el proceso con un análisis de la necesidad que tiene que resolver. Una necesidad de comprar un terreno para construir aulas para una escuela, o en cambio alquilar un local para poner ahí una sede del INSS, por ejemplo, o una sede del Poder Judicial para un juzgado de contravenciones, o una oficina del ICE, Colby, que es una institución pública también. O construir, ya dijimos, aulas o construir oficinas, o comprar muebles para ese despacho, o comprar alimentación para los niños del Patronato Nacional de la Infancia que los tiene en custodia temporal, o el IMAS. Cada una de las instituciones, como dijimos, tiene fines que atender. Entonces, la institución debe primero identificar cuál es la necesidad que tiene que resolver, cuál es el tipo de contrato que le serviría para satisfacer esa necesidad, estimar el objeto de la contratación, muy importante, porque tendrá que reservar los fondos públicos para pagar el futuro contrato. Esto desde el inicio del procedimiento. Y a partir de aquí, cuando tiene analizado todo eso y tiene determinado el monto estimado de la contratación, y con eso reserva el presupuesto para pagar el futuro contrato, dará inicio a través de un documento que se llama la decisión inicial, así lo llama el reglamento a la ley de contratación, pero hay que decir que en cada procedimiento las instituciones le ponen el nombre que quieran. A veces es pedimento, otras veces es justificación de la compra, qué sé yo, ¿verdad? Pero ese sería el documento con el que arranca formalmente el procedimiento. En esta etapa, nosotros como empresarios podemos hacer algo. Realmente aquí lo que podemos hacer es revisar información en el SICOP o a través de las herramientas que el mercado también pone a disposición para saber qué procedimientos se están abriendo en los que yo podría participar. Esta es una etapa muy preliminar donde a veces no nos damos cuenta ni de que esto está ocurriendo. La siguiente etapa sí, cuando ya la administración, después de hacer la decisión inicial, elabora un pliego de condiciones, el que también conocemos como cartel en la ley actual, que ese nombre va a desaparecer en la nueva legislación, y se
publica a través del sistema SICOP, que es la plataforma oficial para tramitar los procedimientos de contratación, la invitación para participar presentando ofertas. Aquí sí que ya hay, digamos, todo esto en la primera etapa de prerequisitos e inicio, todo esto es público. Si aquí se hace un estudio de mercado, si se hace un sondeo, si se piden proformas, todo esto debe quedar también debidamente documentado y podría ser de acceso público. Al tratarse de procedimientos financiados con fondos públicos, hay un principio de acceso libre al expediente y a todas las actuaciones y todas las decisiones que la administración tome. Pero lo que pasa es que muchas veces aquí no nos damos cuenta de que esto está pasando. Nos damos cuenta cuando nos llega la alerta a través del SICOP o a través de otras herramientas como las que, por ejemplo, tiene a disposición Conexis, que más adelante hablaremos de eso. Entonces, nos damos cuenta de que hay un procedimiento abierto donde hay una invitación y un plazo para presentar ofertas. Ahí lo primero que yo debería hacer para tener margen y para poder participar de forma exitosa sería revisar acuciosamente ese cartel, ese pliego de condiciones y verificar si las condiciones y los requisitos que están pidiendo de forma obligatoria están sustentados técnica, jurídica o económicamente, si yo cumplo o no con esas condiciones para medir mi nivel de competitividad, por decirlo así, y ver si puedo o no participar con éxito en esa contratación. Lo mismo tengo que ver cómo se va a decidir quién gana, cuál es el sistema de evaluación, qué es lo que se está premiando, si es solo precio, si incluye precio y experiencia, si es, por ejemplo, garantía, los factores que la administración haya solicitado. Y ahí tengo que analizar realmente cuáles son mis posibilidades y eventualmente las herramientas que el régimen jurídico pone a mi disposición para tratar de cambiar algo de esas reglas. En el caso que no me favorezcan, serían la solicitud de aclaración o el recurso de objeción. Lo que pasa es que son herramientas que hay que saberlas utilizar en un plazo determinado y bajo unas condiciones que hoy no podemos entrar a ahondar. Eso lo podríamos ver en otra charla, pero que tenemos herramientas. Eso sí, hay que saber cuándo utilizarlas y para qué y ante quién gestionar estas herramientas. Con eso podríamos tratar de cambiar algo de ese pliego de condiciones como para tener un mejor posicionamiento, pero ahí hay que recordar que como prevalece siempre la satisfacción del interés público, no es que la administración está obligada a cambiar el pliego de condiciones para favorecerme a mí, porque soy pyme y porque tengo que salirme más beneficiado. No, porque recordemos que hay un principio de igualdad de trato. Que hay algunas condiciones que favorecen a las pymes, sí, es cierto. Y esa es de hecho, una de los motivaciones y de los pilares que trae la nueva legislación. Pero también hay que saber que hay una libre concurrencia y que todos al final pueden participar. Continuamos con las etapas del procedimiento. Cuando ya hay una apertura, esta segunda etapa acabará cuando ya se hace la apertura de ofertas y ahí más bien comienza la tercera. Ya cuando en la fecha y hora fijada a través del sistema SICOP se hará la apertura de las ofertas. Ahí podremos ver los documentos de todos los competidores, los precios que han ofertado, toda la información. Ahí hay que decir que en principio, otra vez, toda la información es de acceso público. Hay algunos competidores que a veces tienden a llamar a algún documento, calificarlo como confidencial. Esa confidencialidad debería estar justificada debidamente porque no podemos, como regla de principio, cerrar el acceso a la información. Y aquí comienza la etapa donde la administración debe estudiar esas ofertas. Pero no solo la administración, si yo quiero tener una buena participación, también la recomendación sería, ustedes deberían hacer el mismo ejercicio de estudiar a las ofertas de los competidores, como comparándolas con lo que se pidió en el pliego de condiciones e inclusive si podemos hacer el ejercicio de evaluación. ¿Cómo estamos en precio? ¿Cómo estamos con los requisitos? Para ir viendo.
Hay una etapa inicial donde la administración puede pedir la subsanación o los competidores pueden presentar las subsanaciones de oficio. Eso también está permitido. Pero lo importante sería dar seguimiento a esa etapa para ir viendo las recomendaciones, ir viendo a veces. Esto es variable en cada institución. Hay instituciones donde la proveeduría concentra todo el análisis de las ofertas. Hay otras donde la proveeduría hace el estudio administrativo, manda a la asesoría jurídica el estudio legal, a la unidad técnica el estudio técnico, a la unidad financiera la parte de precio. Eso es muy variable en cada institución. Lo que sí es que en el expediente tendrá que constar cada estudio, cada recomendación que dará lugar a la decisión final, que es la siguiente etapa. Cuando el órgano competente, el funcionario que tenga la capacidad jurídica para ello, decida qué hacer. Adjudicar a mi favor, ojalá, ¿verdad? Que gané yo, o adjudicar a otro competidor o eventualmente declarar desierto por razones de interés público cuando hay ofertas elegibles, pero la administración no quiere continuar, ahí tendrá que declarar desierto acreditando razones de interés público o declarando infructuoso cuando no se presentan ofertas del todo o cuando las ofertas que se presentan, la administración concluye que no cumplen con los requisitos que estaban en el pliego de condiciones y por lo tanto nadie puede salir ganador. Ahí se abre con la notificación de ese acto final la etapa recursiva para presentar, y ese es el otro instrumento que tenemos dentro del procedimiento, el recurso de apelación o revocatoria según proceda. Tampoco es hoy el espacio para explicar cuándo procede uno y otro, eso es un tema un poco complejo, pero tenemos esa posibilidad. Hay un plazo, hay un momento, hay un tipo de recurso para cada caso y hay que saber ante quién se presenta, cuándo y por qué medio. Por ejemplo, hoy día las apelaciones todavía la Contraloría General es quien las conoce a través de su propia plataforma, mientras que los recursos de revocatoria en principio se tienen que presentar a través del SICOP. Cuando pasa la etapa de recursos, ya sea porque el recurso se rechazó o porque nadie lo presentó, el acto, la decisión final, la adjudicación adquiere firmeza y a partir de ese momento se puede comenzar todo el trámite para la formalización del contrato. Nos van a pedir la garantía de cumplimiento, nos van a pedir que paguemos las especies fiscales, que firmemos el documento dentro de la plataforma SICOP, el contrato que revisemos y hasta nos pueden emitir una orden de compra. Pero antes de eso, en algunos casos hay que cumplir con el refrendo del contrato. El refrendo del contrato es una revisión jurídica que hará la unidad jurídica de la institución en la mayoría de los casos o en algunos casos, en cierto tipo de contratos de obra pública, de concesiones, de objetos muy calificados, el contrato irá a la Contraloría y la Contraloría es la que hará el refrendo. El refrendo es un requisito necesario que hay que cumplir de previo a ejecutar el contrato. Y esto es muy importante. De hecho, una contratación puede quedar mal por un fallo en esta etapa, que empezamos a ejecutar el contrato sin el refrendo. Y el refrendo es un visto bueno, es un banderazo de salida. Entonces, hay que tener cuidado porque ese es un requisito de eficacia. Una vez que se da el refrendo, la administración puede dar la orden de inicio y a partir de ahí empezará la etapa al final más importante de cara a la satisfacción de la necesidad, que es la ejecución del contrato. Y ahí pues nos enfrentaremos a otros retos, la posibilidad de que haya modificaciones por parte de la administración, la posibilidad de que yo tenga que pedir más plazo, una prórroga, porque está pasando que el transporte se está retrasando mucho por los temas de la guerra o porque la fábrica cerró por la pandemia, qué sé yo. Y entonces ahí podrían pasar muchas cosas. Lo que se espera es que el contrato termine de la forma normal, cumpliendo las obligaciones del contratista a las que se comprometió. ¿Desde cuándo? Desde que presentó la oferta. O si no llega a cumplir, pues ahí la administración aplicará los mecanismos de terminación anormal del contrato y probablemente va a ejecutar garantía de cumplimiento cuando la hay o va a aplicar multas o cláusulas penales cuando hay incumplimientos y así fue establecido en el pliego de condiciones. A grosso modo, esas son las etapas de un procedimiento de contratación. Tenemos que saber
estas etapas y lo que pasa en cada una de ellas para dar un correcto seguimiento a nuestra participación en el procedimiento, porque de lo contrario entramos a ciegas y esto nos va a restar competitividad y obviamente nos va a generar una inseguridad y no vamos a actuar necesariamente dentro del marco jurídico aplicable. Yo no sé, compañeros, si por aquí a estas alturas hay alguna pregunta de algún participante que pudiéramos abordar, si no, para continuar. Por el momento no tenemos consultas. De acuerdo. Bueno, entonces, muy importante que desde esa etapa en la que presentamos nuestra oferta, tengamos claridad de que hay ciertas presunciones que parten de la normativa aplicable. Recordemos, hay fondos públicos, hay una ley de contratación, hay un reglamento a la ley de contratación que rige en la mayoría de los casos. Hay instituciones que tienen reglas diferenciadas, pero son ya casos especiales. Entonces, en términos generales, cuando participamos en un procedimiento de contratación, tenemos que ser conscientes de que las normas que existen imponen sobre nosotros ciertas obligaciones y presunciones. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Contratación nos dice que ya desde que yo presento oferta, quedo plenamente sometido al ordenamiento jurídico, a la ley de contratación, al reglamento, al cartel, que es el reglamento específico de la contratación, y a cualquier otra regulación aplicable. Por ejemplo, si participamos en un procedimiento del INS y el INS tiene reglas especiales porque tiene un régimen jurídico un poquito diferente, pues esa normativa del INS será aplicable a esa contratación y yo tengo que conocerla para poder participar con éxito dentro de ese procedimiento, para saber a lo que me estoy comprometiendo, porque otra de las obligaciones que surge desde que presentamos oferta es la obligación de cumplir con lo que ofrecimos en la oferta, como también en cualquier otra manifestación formal documentada. Si yo, por ejemplo, cometo el error de después de la, digo yo, o vamos a decir, si después de la apertura yo reviso las ofertas de mis competidores y creo de manera incorrecta que yo puedo mejorar el precio mandando un descuento después de la apertura, que eso me va a favorecer para efectos de evaluación, ahí estoy equivocado porque el precio con el que me van a evaluar, si no hay un mecanismo formal de mejora de precios establecido en el cartel, el precio es con el precio original que yo participé. Esa técnica, digamos, o esa decisión mía de proponer un descuento después de la apertura, va a quedar ahí en el expediente, no se puede considerar para efectos de la comparación de mi oferta con las de los demás competidores, porque eso sería una ventaja indebida. Yo ya vi que cotizaron los demás y ahora intento sacar provecho de eso y mejorar el precio. La administración, ¿qué va a hacer? No le va a tomar en cuenta ese descuento, pero si usted llega a ganar con el precio original, como eso fue una manifestación formal documentada, la administración le va a decir, es que usted ofreció 100, pero como luego lo rebajó a 70, ahora yo solo le voy a pagar 70, porque eso es lo que usted nos ofreció en un descuento. Tiene que cumplir el oferente con lo pactado, con lo que formalmente quedó puesto dentro del expediente. Y entonces, ese tipo de cosas las tenemos que saber antes de participar. Hay otras presunciones básicas que surgen de las reglas jurídicas aplicables y es que desde que presentamos oferta estamos manifestando un interés de celebrar un contrato con la administración. Y muy importante, se asume, las instituciones que reciben su oferta asumen que usted conoce todas las reglas de contratación, que usted conoce que esas reglas son obligatorias, son de orden público y que en consecuencia usted está actuando a sabiendas de lo que está haciendo, con pleno sometimiento a las condiciones de la ley, del reglamento, del cartel y de todas las demás leyes y reglamentos que resulten aplicables. Ahí nuestra pregunta para ustedes sería, ¿están claros cada vez que participan en un procedimiento de contratación en cuáles son esas reglas? ¿Sabemos a ciencia cierta a qué nos estamos comprometiendo, cómo nos van a evaluar, qué requisitos tengo que cumplir, no solo en lo que está en el cartel? Bueno, eso es muy importante
para poder participar con éxito en la licitación, en la contratación directa concursada y para poder también controlar y fiscalizar o dar seguimiento a lo que hacen los demás competidores y lo que hace la misma administración. Recordemos que a través del recurso de revocatoria o de apelación, ustedes podrían decir, mire, la administración actuó mal, desaplicó una regla de la ley de contratación, desaplicó una regla del reglamento a la ley de contratación. Entonces, es importantísimo tener presente esa presunción, ¿verdad? De que se parte de que nosotros conocemos todo y más allá de la presunción debe ser nuestro interés informarnos, capacitarnos y si están aquí presentes en esta charla es porque ese interés existe y eso ya es un paso muy favorable en la competitividad que ustedes puedan tener a la hora de participar en procedimientos de contratación. Otras presunciones que tenemos, el oferente se parte en el tema de la cotización que está cotizando todo el objeto definido en el pliego. Es muy importante revisar cuál es el alcance de lo que la administración está pidiendo en el pliego de condiciones. Si está pidiendo un equipo y está pidiendo el mantenimiento del equipo, ese mantenimiento por cuántos años es o por cuántos meses. Si está pidiendo un ingeniero calificado para dar ese mantenimiento, ¿eso cuánto va a costar? ¿Eso qué representa? Porque eso va a tener que quedar reflejado en el precio de la oferta. Recordemos que la oferta, además, debe ser integral y yo tengo que demostrar que efectivamente puedo cumplir con todo lo que la administración está pidiendo y si la administración me pide información, que yo sea capaz de decirle, sí, vea, esta información no estaba directamente en la oferta, pero responde a esta otra manifestación que yo sí dejé constando en la oferta. Ahora, hay licitaciones que salen con carteles que vienen por líneas, por ítems separados. Y en algunos casos, las administraciones nos exigen, por imposición del mismo cartel, que participemos en todas las líneas, no solo que participemos en unas cuantas. Eso está permitido. Siempre que la administración lo justifique, ella tiene una amplia discrecionalidad para pedir los requisitos de admisibilidad y para imponer las condiciones de participación. Si en cambio la administración dice, no, voy a dejar varias líneas, pero cada uno participa en la que quiera, esa debería ser en principio la regla general. Últimamente en la práctica vemos lo contrario, que las administraciones no quieren, por cada línea independiente que se adjudique, van a hacer un contrato. Entonces, claro, muchas veces vemos en la práctica que eso podría favorecer, de una misma licitación podrían salir 10 contratos diferentes, pero las administraciones no quieren. Quieren adjudicar todas las líneas a un mismo oferente. Y eso, claro, les reduce a ellos la complejidad a la hora de manejar el contrato, pero puede que cierre posibilidades de participación o de ampliar digamos, el favorecimiento que surge de una adjudicación. Al final, es muy importante que ustedes lo que tomen en cuenta es, o que tengan presente, que cada decisión que la administración refleje en su cartel, en su pliego de condiciones, debe estar sustentada en algo, ¿verdad? Debe tener una justificación porque la administración actúa también sometida al principio de legalidad. Otra presunción importante es que la oferta es integral, está compuesta por todos los documentos y partes necesarios que nosotros subamos al SICOP para acreditar lo que pide el cartel y en este caso, por ejemplo, la firma de un solo documento avala la presentación de todos los documentos que están en esa oferta. Inclusive hay antecedentes donde Contraloría se ha pronunciado de casos en donde se ha subido un documento PDF con el desarrollo de la oferta al SICOP, pero no va con la firma digital. Lo que pasa es que a la hora de subir la oferta en el sistema, ya tenemos que haber hecho la inscripción previa en el SICOP como usuarios, ¿verdad? Como oferentes, y para eso necesitamos tener la firma digital válida y vigente en Costa Rica. Y esa firma con la que abrimos el sistema para subir la información ya avalaría la firma de la oferta. Eso representa que la oferta va firmada. Ya hay casos donde Contraloría ha aceptado que aunque el documento PDF no se sube con firma, el hecho mismo de subir por la plataforma con nuestro usuario, nuestro PIN y nuestro certificado de firma digital, eso hace que la oferta ya vaya firmada.
Ojo que no necesariamente aplica en el caso de un recurso si lo presentamos ante Contraloría, que es el recurso sí tiene que ir firmado con la firma digital válida al presentarse a través de correo electrónico. Se presume también que la oferta va a estar vigente por todo el plazo estipulado en el cartel. Las administraciones normalmente dicen un plazo de vigencia, 45 días, 60 días. ¿Eso en función de qué? Del plazo que ella se va a tomar para adjudicar, para tomar la decisión final. Porque ahí lo que nos está diciendo es, yo necesito que usted me mantenga ese compromiso, esa propuesta que usted me está dando por este plazo. Si nosotros hacemos una manifestación expresa que es inferior al plazo que pide el cartel, ahí nos arriesgamos a la descalificación si esa diferencia es mayor al 80% del plazo. Si la diferencia es menor, ahí la administración va a prevenir para que eso se corrija. Pero si nos quedamos muy por debajo del 80%, si no alcanzamos, no llegamos a ese 80, nos vamos a arriesgar a quedar descalificados. Más bien si la diferencia es mayor, perdón. Entonces, ahí hay que asegurarse de dos cosas. Uno, ¿cuál es el plazo de vigencia que el cartel pone? Dos, debo decir algo expresamente. A veces hay también prácticas que la administración dice en días hábiles o en días calendario o en días naturales y nosotros cambiamos la forma de cómputo del día y eso puede perjudicarnos. Un detalle ahí importante es que si nos quedamos callados, si no decimos nada con respecto al plazo de vigencia de la oferta, se presume que nuestra oferta está vigente por el plazo que pidió el cartel, con lo cual a veces en ese escenario es mejor no entrar a diferenciar, porque si entramos a decir mi oferta está vigente por X plazo, oye plazo, y no coincide con el plazo que la administración puso en el cartel, podría la oferta quedar descalificada. Ese es un error que hay que medir, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. En lo económico, muy importante, en el tema precio, ¿verdad? Ese es un tema esencial de la oferta. Primero, muy importante, una recomendación que nosotros siempre les hacemos a nuestros clientes desde Conexis, a nuestros invitados, el análisis de riesgo a la hora de elaborar su oferta. Tienen que recordar que ustedes participan bajo el principio, bajo la libertad de comercio, que es una libertad constitucional, bajo la libre concurrencia, la libre participación, que forman parte de los principios de la contratación administrativa, pero también tienen un principio de riesgo y ventura. Ustedes tienen que analizar sus riesgos. ¿Qué tipo de contrato es el que la administración quiere contratar? ¿Qué modalidad? Por ejemplo, la modalidad de entrega según demanda, una modalidad compleja porque la administración no se compromete a una cantidad fija que le va a contratar a usted de servicios o de suministros. Incluso no le asegura un mínimo y obviamente no le asegura un máximo, dependerá de la demanda que ella tiene. El plazo de ese contrato, si ese contrato es por un año, si en cambio es un plazo de 4 años, si es una modalidad de convenio marco donde no participa una institución, sino participan muchas instituciones y todas podrían hacerme pedidos en un mismo periodo de tiempo, ¿seré capaz de cumplir con eso? ¿Cómo está la negociación de mis precios en función de estas características del contrato? ¿Cuál es mi estructura del precio? ¿Esa estructura refleja los verdaderos componentes de mis costos directos, indirectos, de mi utilidad, de mis insumos? Realmente representa, porque si luego quiero pedir la revisión o el reajuste de precios, esto será esencial que esté bien estructurado desde la presentación de la oferta. Se presume también que la oferta económica completa toda la oferta técnica y es lo que hablaba ahora el compañero. Si yo no me fijo y no conté el IVA y no dije nada, la administración va a entender que ya el IVA está incluido y tal vez yo no lo había incluido y voy a perder esa plata. Bueno, eso es una parte que tenemos que revisar acuciosamente. Y en caso de adjudicación, hay que saber que el contratista entonces ya yo gané, ya me adjudicaron, estoy obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar sumas adicionales más allá de la posible revisión o reajuste, que eso se da en un contexto determinado en aplicación del principio de intangibilidad patrimonial y del principio de equilibrio de intereses. Bueno, no sé, Laura, si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, por acá tenemos ya consultas. Nos dice Marianela Izquierdo.
Cuando uno presenta la oferta, hay una parte que me dice mejora de precio, sí o no. ¿Eso qué significa? Muy buena pregunta. El mecanismo de mejora de precios es un mecanismo contemplado en el reglamento a la ley de contratación, pero que no aplica de forma automática. Cada institución, para cada procedimiento de contratación, en su cartel, en su pliego de condiciones, nos tiene que aclarar si para esa contratación en particular acepta un mecanismo de mejora de precios. El mecanismo de mejora de precios es un mecanismo a través del cual la administración va a proponer básicamente dos etapas. Una con un precio inicial donde todos los competidores elegibles, o sea, todos los competidores participan con su precio, son sometidos al análisis de admisibilidad para ver si son elegibles o no, y si son elegibles, pueden pasar a una segunda etapa o tercera o cuarta, de acuerdo al mecanismo que cada administración decida en su pliego de condiciones para mejorar el precio. Es la administración la que decide, bueno, voy a dar una segunda fase para que todos los elegibles puedan mejorar el precio. Pero eso solo aplica cuando la administración lo activa. El SICOP tiene, digamos, todas las posibilidades previstas, pero es la administración la que debe decir, bueno, en esta contratación en particular sí voy a aplicar mecanismo de mejora de precio. Y nos tiene que decir en qué condiciones, en qué momento me va a pedir esa mejora. En principio solo será a las ofertas elegibles y nos va a tener que decir cuántas mejoras de precio puede haber, si es solo una, si va a ser en 2, en 3 etapas o en más, ¿verdad? Es así como funciona. ¿Alguna otra pregunta? Por acá nos comentan, cuando ponen una sola partida y varios ítems, ¿se mide por el total del monto? No le entiendo muy bien la pregunta que quiere decir con que se mide, porque vamos a ver, esa división es un tema a veces derivado de la forma en que el SICOP permite acomodar, digamos, los requerimientos de la administración. Cuando antes los carteles se hacían por escrito, lo normal era hablar de líneas, ¿verdad? Línea 1, línea 2, y ahí la administración iba describiendo línea 1 por decir computadoras portátiles. Línea 2, computadoras, las otras, las de piso, las de cajón que llamamos. Línea 3, monitores. Línea 4, impresoras, por decir algo, ¿verdad? A la hora de trasladar eso al SICOP, el SICOP tiene como dos conceptos. Tiene el concepto de partida y tiene el concepto de ítems. Entonces, las administraciones a veces una partida la dividen en distintos ítems. Independientemente de cómo venga estructurado, lo que interesa es qué nos dice el pliego de condiciones. No sé a qué se refería el participante con la pregunta. Lo que interesa es que la administración tendrá que definir cuál es la evaluación para la adjudicación de esos ítems y de esas partidas. Si son, normalmente las partidas serían como los renglones independientes y en cada renglón pues se abre como una serie de subrenglones, si quisiéramos verlo así, ¿verdad? Pero lo más importante será remitirnos a las reglas del propio cartel, que es la que nos va a decir si todos esos ítems de una partida se le adjudican a un solo oferente, si cabe la posibilidad de adjudicarlo a oferentes diferentes y lo mismo con las partidas. Si las partidas van juntas, si van separadas, si deben, eso nos tendrá que explicar el propio cartel en el caso concreto. Ok, ¿Alguna nos otra? dicen, sí, por acá nos dicen, si un solo ítem no cumple, ya con eso podría quedar fuera. Eso dependerá de las reglas del propio cartel. Eso yo no se lo puedo decir porque eso dependerá del diseño de evaluación que haya hecho la administración para el caso específico. Por eso les decía, hay que remitirse independientemente de cómo la administración acomode el objeto de la contratación, hay que remitirse a lo que diga. Y muy importante, si no dice nada y no tenemos claro cómo es que se va a adjudicar, ahí hay un fallo por parte de la administración. La administración tendría que ser clara y ahí es donde yo, en el momento procesal oportuno, debería pedirle aclaración a la administración de ese cartel o presentar recurso de objeción dependiendo de lo que proceda y de qué tan grave sea el tema que estamos detectando que hay esa debilidad en el cartel.
Ok, perfecto. Aquí nos dicen, tenemos un caso en que fuimos la oferta con mejor precio y que cumplimos todos los requisitos. Están adjudicando a una empresa que no cumplió con un requisito de admisibilidad, es decir, una póliza específica, y que ofertó un precio que supera más de un 70% el presupuesto establecido por la administración. Bueno, ese tipo de casos hay que verlos según las reglas específicas, habría que entrar a analizar qué es lo que está pasando. El tema de pólizas a veces es complicado porque son requisitos que se piden para los contratistas, no necesariamente en oferta. Con el tema del precio, obviamente ahí hay de lo que plantea el participante o la participante, hay un tema que merece revisión, pero yo más allá de eso lo que le podría decir es que tiene que revisar cuáles son las reglas y ver si ahí hay margen para presentar un recurso de apelación o de revocatoria según proceda en el caso concreto, que ya les digo, depende de una serie de factores, y determinar si están en tiempo para hacerlo, fundamentando su legitimación para recurrir de acuerdo con lo que nos dice la ley y el reglamento, ¿verdad? Perfecto. Si gusta, hacemos la última Continuamos. Ok. consulta para Claro. continuar. Dice por aquí Magali. ¿Qué pasa si yo oferto y no adjunto ningún documento o anexo? ¿Me pueden descalificar porque no mencioné por escrito mi vigencia de oferta, por ejemplo? Ok, bueno, vean que aquí tenemos el tema de la vigencia de la oferta. Lo que decíamos antes, en el tema hay cosas, y esa pregunta es muy buena para lo que viene. Hay casos en donde las manifestaciones de la oferta son necesarias y hay casos en los que no. Voy a explicarme mejor. Hay los procedimientos de contratación parten de que la administración publica un cartel, un pliego de condiciones, donde describe todos los requisitos que le está pidiendo a todos los oferentes, unos requisitos que son obligatorios para acreditar la elegibilidad de la oferta. Ojo que vean el segundo cajón que tenemos en esta filmina. Otros requisitos que son obligatorios por ley que no necesariamente están descritos en el cartel. Ahora vamos a entrar en eso, pero quedémonos con los requisitos que están puestos en el cartel. Y luego hay un sistema de evaluación que lo que hace es comparar ventajas competitivas, valor agregado, las características diferenciadoras entre unas ofertas y otras, las que tengan más experiencia, las que tengan menor precio, las que me den menor plazo de entrega, lo que la administración decida valorar, ¿verdad? Ahora, para poder acreditar que yo cumplo, no necesariamente es suficiente presentar un papel o presentar el documento en SICOP o meternos al SICOP, llenar todas las casillas y no presentar nada. En algunos concursos eso podría ser posible cuando las cláusulas que la administración describió en su cartel no admiten ninguna manifestación, es decir, lo tengo o no lo tengo. Y ahí solo yo, ahí simplemente digo, cumplo y es suficiente. Pero la mayoría de los casos no son así. En la mayoría de los casos no basta con que yo diga cumplo, porque podría la oferta ser de un renglón o no presentar nada y llenar solo la ficha en el SICOP y mandarla con la firma digital y ya sería con el precio y las cosas que acreditan ahí, las declaraciones juradas, que todo se puede llenar desde el SICOP. La mayoría de los casos, en los procedimientos de contratación, yo como oferente tengo que hacer una manifestación en concreto. Si la administración dice, quiero comprar una computadora portátil que tenga dimensiones de tales y tales, la pantalla de tal, que tenga X características, y yo digo, cumplo, pero no digo nada más, la oferta podría quedar descalificada porque yo no le estoy dando la información básica a la administración para cumplir y para ser evaluado en igualdad de condiciones en el mismo momento con los demás competidores. Si yo no digo ni la marca, ni el modelo, ni simplemente digo cumplo, ahí muy probablemente mi oferta va a quedar descalificada. ¿Por qué? Porque es necesario que al momento de la apertura todos los oferentes digan qué es lo que están cotizando para poder evaluar. Si uno me dice, yo cotizo Lenovo modelo X, yo cotizo Apple modelo tal, yo cotizo Asus, yo cotizo HP, ahí ya la administración tiene la información en el mismo momento del procedimiento, en la apertura,
para comparar y decir, sí, esta sí cumple, sí cumple, sí cumple. Pero si yo me quedo callado, no digo nada, y luego vengo y digo, cuando ya vi lo que cotizaron todos los demás, y digo, yo cotizaba un Asus que tiene todo lo que el cartel decía, pero es que se me olvidó decirlo. Ahí hay una ventaja indebida, ahí me van a descalificar. En el tema de la vigencia de la oferta, no es necesario hacer una manifestación expresa. ¿Por qué? Porque normalmente el cartel dice, la oferta deberá estar vigente 60 días. Si yo no digo nada, no me van a descalificar porque se presume que mi oferta se adhiere, acepta ese periodo de vigencia. Pero si yo me pongo, mi oferta la tengo vigente por 45 días naturales, que serían equivalentes y empiezo a hacer eso o empiezo a condicionar, si no llego al 80% del plazo solicitado, me van a descalificar. Entonces, hay que diferenciar cuando hay requisitos del cartel a los que yo puedo responder con un entendido y aceptado, cumplo, y eso está muy bien. Y hay otros casos en los que yo, además de decir entendido, aceptado y cumplo, tengo que darle información a la administración, que es la mayoría de los casos, para que la administración pueda revisar mi oferta y ver si realmente yo cumplo. Porque si no, estaría cotizando a ciegas. Si no, sería necesario simplemente llenar en el SICOP una casilla y decir, aquí está mi oferta, y la administración no sabría qué le están ofertando. Espero haberle respondido al participante o a la participante. De acuerdo, continuamos. Sí, adelante. Perfecto. Ahora, viendo esos posibles errores que podemos cometer y que nos pueden pasar una factura muy alta, tenemos que ser conscientes de que el cartel va a ser nuestra primera fuente de información, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver cuáles son esos requisitos que yo tengo que demostrar que cumplo. El equipo, las características, si me piden muestras, si me piden pruebas de laboratorio, si me piden certificados de calidad, si me piden un equipo de profesionales que tengan determinados atestados académicos, determinados, si están inscritos en el colegio y yo tenga que presentar toda esa información, ¿verdad? Ahora, hay otros requisitos y esto es muy importante y esto viene desde la obligación que vimos desde el principio, esa de que cuando yo presento oferta me someto a todo el ordenamiento jurídico aplicable. Y eso significa que hay otras leyes que no son la ley de contratación administrativa que también me ponen requisitos. Y a veces el cartel no me aclara eso. ¿Por qué? Porque la administración dice, de ahí es que se supone que usted conoce todo el ordenamiento jurídico aplicable, porque el artículo 10 presume que usted sabe todas las reglas de contratación. ¿Cuáles podrían ser esos requisitos? Los típicos, patente municipal, patente que abarque el objeto de la contratación. Requisito podría ser el permiso sanitario de funcionamiento. Si yo tengo un negocio abierto, tengo que tener el permiso. ¿Eso por qué? Por Ley General de Salud, la patente por Código Municipal. Y no hace falta que el cartel me diga que tengo que tener una patente al día y que cubra el objeto, porque es un requisito que ya exige otra ley, que es el Código Municipal. Si el cartel no lo pidió, yo dejé que la patente se venciera, no la he renovado o me trasladé de cantón, puse las oficinas en otra parte y no he ido a sacar la patente y ya que ya no me sirve porque yo ya no estoy en Montes de Oca, ahora estoy en Escazú y un competidor mío se da cuenta y va y le dice a la administración, vaya a pedirle la patente porque no tiene. Ese error puede ser letal porque si yo no demuestro que al día de la apertura tenía ese requisito, voy a quedar por fuera. ¿Qué es también, qué forma parte de esto? Las obligaciones con la caja, por ejemplo, si estoy moroso o no, si no me he inscrito, porque yo siempre he dado clases de Zumba, pero de forma impersonal. Yo nunca me inscribí ante la caja como profesional independiente y ahora participo en una contratación del Comité Cantonal de Deportes de la municipalidad de donde yo vivo. Y claro, ahora están pidiendo eso y otro, el profesor de Zumba que siempre han contratado, dice, vea, ese señor nunca. Y es cierto, ese es un requisito obligatorio por ley y me va a dejar por fuera porque yo no demuestro por qué no estoy en la caja. Válidamente no puedo demostrar que estoy, pues lo que estoy haciendo es dando servicios al margen de la ley, digamos. Entonces, esto es muy importante. Otro escenario. Bueno, perdón que aquí lo tenía
ya he explicado. Estos son los requisitos de ley que ya comentamos, el tema de la inscripción en el colegio profesional, la patente, el permiso sanitario, esos son algunos ejemplos. Otro posible escenario de un error letal sería ofertar algo distinto a lo que el cartel está pidiendo. A veces nos ponemos creativos y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Ya sea que ofrezco algo que parece que es igual, pero no es igual. Y entonces o ofrezco menor cantidad o menor calidad o algo diferente que no es lo solicitado por la administración sin haber hecho uso de una figura que es la oferta alternativa. La oferta alternativa está permitida por el reglamento, no es muy común, a veces las administraciones de hecho la cierran esa posibilidad, dicen no vamos a recibir ofertas alternativas. La oferta alternativa es algo distinto. Hay que presentar la oferta base, que sería lo que la administración está pidiendo, y yo además oferto algo alternativo, un material diferente, una tecnología diferente, por si ganando yo con la oferta base, a la administración le interesa la alternativa, ella podría adjudicar la alternativa, pero eso no es, ya les digo, no es muy atractivo, a las administraciones no les gusta mucho y no se hace. Los riesgos son, por ejemplo, que yo presente una oferta incompleta, que deje algún componente esencial de la oferta sin considerar o que, muy importante, aquí se está fallando mucho. Uno ve muchos errores en este tema. En el precio desglosado no aparece un componente y es un componente importante de la oferta. Si es un servicio de mantenimiento, y hay que aportar un ingeniero que dé el servicio de mantenimiento y el transporte, porque son equipos que están en distintas localidades diferentes, es una administración que tiene sedes por todo el país y el ingeniero tiene que ir por todo el país y no aparece el costo del ingeniero en el precio. Ahí hay una oferta que tendría un precio incierto, una oferta que calificaríamos de incompleta. ¿Por qué? Porque el objeto pedía ese componente y en el precio no quedó reflejado. Todo en nuestra oferta tiene que calzar perfectamente. Yo tengo que estar en capacidad de justificar y decir, sí, vea, ese rubro que yo oferté está reflejado aquí. Sobre todo porque si luego en ejecución del contrato yo voy a alegar, vea, este costo se disparó por causas ajenas a mí, gasolina, ahora que los combustibles están, ese insumo, la gasolina, quedó reflejado en la estructura del precio que usted presentó en la oferta o no. Y ahora usted va a decir, es que yo para dar ese servicio sí ocupaba gasolina porque yo tengo que moverme de allá para acá. ¿Dónde quedó eso reflejado en la oferta? Eso es muy importante. Eso puede afectarnos a la hora de evaluar nuestra oferta o puede afectarnos, puede ser que la administración no se fije, me adjudique, pero cuando yo quiero pedir una revisión del precio o un reajuste, la administración me diga, eso no quedó reflejado en su oferta, por lo tanto yo no se lo voy a reconocer, porque yo no tengo forma de creerle, yo por buena fe no le voy a creer, esto se paga con fondos públicos, ¿verdad? También plantear otro riesgo, plantear una manifestación de voluntad contraria o distinta a lo que la administración pide. El ejemplo que mencionamos antes de la vigencia de la oferta, o que yo diga, o por ejemplo un oferente extranjero, alguien que venga de fuera y diga, bueno, yo me someto a las reglas de Costa Rica siempre que no me perjudiquen, por ejemplo, por decir algo, pues un ejemplo un poco tonto. Ahí esa oferta va a quedar por fuera porque está condicionando su participación, no, el sometimiento es pleno, ¿verdad? O cuando hacemos esos cambios, yo siempre les digo a mis clientes, tengan cuidado con ciertas advertencias. Si uno ve, eso es otra cosa muy importante, si yo al leer el cartel antes de presentar la oferta, detecto que ese cartel tiene errores, ya dijimos, hay que presentar aclaración, hay que presentar objeción o hay que decirle a la administración, y esa es una responsabilidad que está puesta sobre nosotros en el reglamento de la ley de contratación, de cuando detectamos que hay un defecto en la forma en que la administración está pidiendo el objeto de la contratación, que así como está, no se va a poder ejecutar. Si yo que soy experto en eso, que yo vendo ese equipo y veo que la administración hay algo que no está considerando y aquello no va a funcionar correctamente en la etapa de ejecución, yo se lo debo advertir antes de presentar oferta y decirle, ve administración, usted el cartel lo tiene mal planteado, porque yo lo que no puedo hacer es no decir nada, presentarlo y a la hora de ejecutar decir, vea, eso no va a funcionar porque a usted le hacía falta considerar esto.
yo no le dije nada, porque usted es la que sacó el concurso, pero eso es así. Ah, no, ahí usted no se puede disculpar, excusar en eso para no cumplir con el objeto del contrato. No debemos entonces, o tenemos que tener el cuidado de no condicionar la oferta de alguna forma o no supeditarla a algo no contemplado por la administración sin haberlo advertido en esta etapa previa a la presentación de la oferta. El tema del precio. El precio es súper delicado. El precio es un componente esencial de la oferta. Hemos hablado ya un poco de esto. Precios, descuentos, mejoras que no se justifican claramente podrían descalificar la oferta. Aquí sí que es un escenario donde vamos a una descalificación casi segura. Esos descuentos oscuros, esas mejoras cuando el mecanismo de mejora de precios no está contemplado. Recordemos que ese es un mecanismo que debe aplicar en igualdad de condiciones para todos los oferentes elegibles. Si yo ofrezco un descuento después de la apertura o, por ejemplo, incluyo en el desglose del precio un rubro, un ítem, un renglón en cero, digo que no me cuesta nada. Tengo que estar en capacidad de justificar que ese precio es realmente cero. Lo que dije antes, la oferta tiene que ser transparente y tiene que ser capaz de sostenerse. Recordemos que estamos obligados a cotizar un precio cierto y definitivo. El precio que no demuestra que incluye todos los rubros exigidos en el cartel, ya lo comentamos. Una modificación del precio después de la apertura sin que haya de por medio este mecanismo de mejora de precio me va a descalificar. Si yo digo, me equivoqué, resulta que mi precio era con IVA, el ejemplo que ponía el compañero. La administración va a decir, usted está modificando el precio, queda descalificado. Cambio en la estructura del precio o en el desglose por la vía de la subsanación, eso pasa mucho, que no presentamos la estructura del precio o el desglose, y eso ustedes saben que lejos de ser una ventaja es más bien una desventaja. Si estamos participando en una licitación de servicios o de obra, el desglose es obligatorio. Si la administración no lo pide por desconocimiento, nosotros deberíamos decirle, administración, artículo 26 del reglamento, usted tiene que pedirle la estructura y el desglose del precio a todos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir analizar a nuestra competencia, ver si ese precio suyo se sostiene y porque si el día de mañana yo quiero reclamar algo con respecto al precio de mis competidores o si yo gano nuevamente y quiero pedir la revisión del precio en la ejecución del contrato, yo sacaré mi estructura y le diré, ¿se acuerda? Yo había dicho que esto costaba tanto, pero resulta que ahora está siendo afectado por este elemento y esto tiene que ser reajustado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no presento la estructura o la trato de cambiar durante la etapa de estudio de ofertas y altero algún elemento o trato de acomodar porque me di cuenta que hay un error, eso también puede descalificar la oferta. Aunque yo no cambie el precio final, puede ser que yo no altere el precio final, pero reacomodo, digo, mano de obra yo había dicho que era 40, pero en realidad son 60 y la utilidad yo había dicho que eran 10, pero en realidad son 5. La administración ahí legítimamente tiene motivos para descalificarlo. ¿Por qué? Porque usted está alterando la estructura del precio. Eso no es claro, eso no obedece a principio de transparencia y de integridad y ahí el precio se consideraría que no es cierto y definitivo y por lo tanto ameritaría la exclusión de la oferta. Otro elemento muy importante que también es zona de riesgo, una zona crítica, es el tema de las subcontrataciones. Es muy importante saber que a la hora de ejecutar el contrato, y esto lo hablamos en una charla que tuvimos previamente también acá en el espacio de INS-PYME, es una forma en la que podríamos participar. Ustedes como pymes podrían ser subcontratistas, ¿verdad? O como pymes podrían subcontratar a un profesional o a otra pyme, ¿verdad? Pero aquí es muy claro que también priva la transparencia de la oferta. Primero, la subcontratación está permitida solo hasta un 50% del monto que estamos ofertando. Si yo digo, este es un servicio y yo voy a subcontratar todo el servicio, ahí, si digamos es una capacitación, va a ofertar una empresa de capacitación, pero la capacitación no la da la empresa directamente con alguien de su personal, sino que subcontrata al capacitador y la capacitación como tal por lo menos es el 95% del objeto de la contratación, porque la empresa de capacitación lo que hará es el cobro, emitir los certificados, mandar los correos. Eso es un porcentaje muy bajo de los componentes
de la ejecución del contrato. Y el capacitador que es externo a la empresa, no tiene vínculo, no forma parte de la planilla de la empresa, es subcontratado, ahí se supera más del 50%. Eso no estaría permitido, ¿verdad? La subcontratación es además para tareas especializadas que no sean el principal componente y el ejemplo calza muy bien en ese caso del curso de capacitación. Resulta que el capacitador es un tercero, otra vez, y él es el que hace todo. Bueno, esa no es una tarea especializada, él está haciendo todo, simplemente que la que está participando es una empresa. La empresa no lo declara, ahí hay un problema con la subcontratación. Supera el 50%, ahí hay otro problema con la subcontratación. Y otra cosa muy importante es que si yo voy a subcontratar o estoy siendo parte de una oferta siendo subcontratado y tal vez el oferente no lo sabe, ustedes que ya llevaron esta capacitación tienen que decirle, vea, en la oferta tiene que quedar claramente definido que yo voy subcontratado. Tenemos que decir cuál es el porcentaje que representa esa tarea especializada que yo voy a asumir y en el precio va a tener que quedar reflejado lo que yo le cobro a usted por esa tarea especializada que voy a asumir. Además, tenemos que presentar mis documentos legales. Yo tengo que presentarle mi certificación de personería, mi certificación de acciones y propiedad de esas acciones. Tengo que presentar declaraciones juradas de que no me alcanza la prohibición, que no tengo impedimentos para participar, porque si no, no se cumpliría con los requisitos para subcontratar válidamente. Entonces, ese es otro tema que también, cuando no decimos claramente que hay una subcontratación, cuando alteramos el porcentaje o cuando superamos ese porcentaje del 50%, la oferta está en un riesgo alto de ser descalificada. Otro elemento que puede descalificar, este sería un escenario típico, un escenario previsible que ustedes tendrán posiblemente muy en mente, es cuando una empresa incumple, un participante, un oferente, una pyme o no, incumple un requisito de admisibilidad exigido en el cartel. La computadora debe ser portátil y resulta que yo participo pero no ofrezco portátiles. Bueno, ahí usted está incumpliendo. O el equipo debe tener un nivel de ruido de tantos decibelios, es la medida, creo. Entonces, y yo supero ese límite. Un día de estos, una persona nos hacía la consulta, pero es que yo superaba, pero no era tan relevante. No, a ver, el cartel pone esos parámetros. Si va a comprar vehículos, el torque del motor, el cilindraje, esos son parámetros que son requisitos de admisibilidad obligatorios. Si yo no los cumplo, tengo que a través de la presentación de la objeción al cartel o la aclaración, tratar de que ese requisito se cambie. Pero si participo y sé que no cumplo, lo más probable es que me descalifiquen. Hay un pequeño margen de que la descalificación no se dé cuando yo logro demostrar que la diferencia entre el requisito que se pidió y lo que yo oferté no es sustantiva. Por decir algo, en el tema de los cilindrajes de motor, esto lo aprendí producto de una apelación que tuvimos que presentar. Los cilindrajes, en realidad, cuando nosotros decimos 2000 centímetros cúbicos, realmente en la ficha técnica, y algunos de ustedes probablemente sepan más que yo de esto yo lo recuerdo de ese caso, la ficha del fabricante no necesariamente dice 2000 centímetros cúbicos, sino que dice 1996. Y eso técnicamente se redondea a 2000. ¿Verdad? Así funciona en este tema de la mecánica automotriz. Pues resulta que una oferta la excluyeron porque la ficha decía eso 1996, lo que fuera, equivalente a 2000 centímetros cúbicos, pero la administración agarró la literalidad del propio brochure que presentó el oferente y la descalificó. Ahí había que traer un criterio técnico y de hecho había también ya pronunciamientos de Contraloría sobre ese tema que decían que la diferencia, eso entre 1996 es equivalente a 2000. Ahí no hay una diferencia sustancial, con lo cual no hay un incumplimiento de un aspecto esencial, porque técnicamente son lo mismo. Entonces, si en un determinado caso, por otro ejemplo,
el cartel dice, tendrán que traer cartas de referencia que tenga la fecha, el sello, el número de cédula, el membrete de la empresa que emite la carta, no sé qué. Si falta alguno de estos elementos, la carta será rechazada. Pero a ver, tal vez faltó el membrete, me la pueden subsanar. O yo traigo luego una nota que diga, ves que esa empresa ya desapareció y ya no hay papelería con ese membrete, pero efectivamente aquí hay registros de que, o sea, si traigo un medio, un elemento probatorio que demuestre que efectivamente yo presté ese contrato, me deberían validar esa información y no descalificarme por ese elemento formal. Porque solo, como lo dice el artículo 83 del reglamento, solo serán declaradas fuera del concurso las ofertas que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento. Y esa es la razón porque a veces vemos, tal vez es el caso de, tal vez digo porque no conozco a fondo, pero a veces vemos que una oferta no cumple exactamente con lo que pidió el cartel y la administración no la descalifica. ¿Por qué? Porque la administración está obligada a hacer un análisis de la trascendencia del incumplimiento. Y si es un incumplimiento menor, si es un incumplimiento de algo formal, eso no descalifica a la oferta. Y eso hay que también tenerlo presente. Otro escenario posible de descalificación es incumplir aspectos formales, que la oferta no vaya firmada, ya hablamos de eso, que sea una oferta en consorcio y no aportemos el acuerdo consorcial, eso puede descalificar, que mi oferta realmente tengamos un problema de prohibiciones, ese es un tema que daría para otra charla, el régimen de prohibiciones, ese régimen es muy estricto y si alguno de nuestros personeros tiene una prohibición que se la traslada a la empresa por un vínculo de parentesco con un funcionario que está en un puesto que tiene prohibición, ahí ya la empresa tiene un impedimento para participar. Si no presentamos el listado de empresas subcontratadas, si el cartel pedía muestras y no las presentamos, y otros por el estilo que podrían también generar la descalificación de nuestra oferta. Luego, ya para ir cerrando y dar espacio tal vez a alguna pregunta, si hubiera, el tema de mentir o comprometer la integridad nuestra como oferentes en nuestra propuesta, entregar documentación falsa o alterada que no corresponde con la realidad. Estamos diciendo que esta persona es ingeniero en X cosa o que tiene un título especializado en X o una capacitación y es mentira. Lo que hicimos fue decirle al fabricante, pónganos esto aquí o hacer nosotros ahí, eso sería faltar a la verdad y si alguien llega a demostrar que ustedes están mintiendo, eso puede tener consecuencias, lo mismo que mentir bajo la fe de juramento, que eso puede tener hasta consecuencias penales. Haber obtenido de forma espuria información sobre el procedimiento para obtener ventajas indebidas a través de un contacto inapropiado con un funcionario de la administración o haber llegado a acuerdos irregulares con funcionarios de la administración. Y aquí faltó también prácticas de competencia desleal, como ponernos de acuerdo con otros competidores para subir precios o bajar precios o no participar en un procedimiento para obligar a la administración a que nos contrate después de forma directa. Ese tipo de prácticas son sancionadas y hay que tener mucho cuidado. Y aquí pongo algunos ejemplos de las sanciones administrativas que hoy en día están vigentes en la ley de contratación. En el artículo 100 nos habla de la sanción de inhabilitación, que podría ser de 2 a 10 años según la gravedad de la falta en escenarios como o en supuestos como, por ejemplo, si se obtiene ilegalmente información confidencial que nos coloque en una situación de ventaja. A nosotros o a la empresa de nuestra propiedad o a la empresa para la cual trabajamos respecto de otros competidores, quien suministre directamente o por intermedio de otra persona dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación, o quien invoque o introduzca hechos falsos en el procedimiento para contratar o en los recursos, ¿verdad? Hay que tener ahí muchísimo cuidado. Antes de darle, de mi parte, este sería, digamos, como un recuento de temas sensibles a la hora de valorar nuestra participación en una oferta o de analizar las ofertas de los competidores, ¿verdad? Para dar seguimiento a esa participación. Y antes de darle la palabra a mi compañera Erika de Conexis, que queríamos compartir también una información, quería preguntarle a Laura si hay alguna consulta más.
Sí, tenemos por acá varias consultas, entonces, De bueno, acuerdo. vamos a habilitar acá el espacio. Dice Damaris, ¿qué pasa si el plazo de vigencia venció y la administración tiene 4 meses de atraso en publicar la adjudicación? Ahí usted quedó liberado desde que la vigencia de la oferta venció. Ya no, si le pidieron garantía de participación y la administración, cuando decida reactivar el procedimiento, dice, le voy a adjudicar, usted me mantiene la oferta y usted ya no la puede mantener porque sus proveedores le cambiaron los precios o por lo que sea, usted válidamente puede decirle, no, yo ya no puedo, el plazo de vigencia era el que era y ya mi compromiso cerró y no tendría ninguna consecuencia. Si a usted le interesa hacerse con esa adjudicación, las condiciones se mantienen, usted simplemente restablece la vigencia y el proceso continúa. ¿Qué pasa? Yo sé que la queja también viene, o la pregunta probablemente viene por esa demora de la administración. Sí, efectivamente hay una demora, eso pasa mucho. Al día de hoy no hay una consecuencia jurídica sobre el procedimiento con respecto a esa inacción de la administración, no hay una nulidad del procedimiento como tal, pero y lo que habría es responsabilidad administrativa cuando si se llegara a establecer que hay dolo o culpa grave de los funcionarios por no adjudicar en tiempo. Con la nueva ley sí hay la posibilidad de que el procedimiento se declare caduco después de 6 meses de inacción. Ahí esa es una herramienta desde mi punto de vista de doble filo, porque podría ser que la administración no le interese el resultado de lo que va a adjudicar, que vea que va a ganar X competidor y diga, no, no quiero que gane. Entonces no hacemos nada, dejamos ahí eso, pasan 6 meses, el procedimiento se declara caduco, ¿verdad? Eso es una cosa que sí puede llegar a pasar con la nueva ley. Todavía con esto no aplica. Sí, adelante. Nos dicen por acá qué sucede cuando por alguna razón es el creador de la licitación el que omite un procedimiento que no se podía determinar al momento del análisis inicial, sino hasta que se ha iniciado la ejecución. Y eso causa daños monetarios al ganador de la licitación. Es una pregunta un poco ambigua, habría que ver el caso concreto porque pareciera un supuesto como muy específico, habría que ver si hay responsabilidad de la administración y da margen para pedir una indemnización, habría que ver desde el inicio, esos son casos en los que hay que ver con mucho detalle qué fue lo que planteó la administración en el cartel, qué información dio antes de la apertura, si hubo una visita al sitio de la obra, por ejemplo, y la administración hizo algunas manifestaciones, que fue como para saber si usted ofertó sabiendo todo lo que había o si la administración ocultó información o no la tenía a mano y esto era imprevisible y si eventualmente eso amerita una indemnización o, por ejemplo, un reajuste de precios porque hay un desequilibrio económico del contrato por este error que cometió la administración, que podría ser, ¿verdad? Pero habría que ver el caso concreto. Por acá nos dicen también, existen empresas que dan direccionamiento en licitaciones con el Estado. Nada más nos comentan eso, no sé cómo que, tal vez sí mejor nos Sí. amplía. Y bueno, sigamos con otra consulta. Dice, si en la oferta yo anoto que acepto todas las condiciones anotadas en el cartel, aún así tengo que anotarlas, por ejemplo, tiempo de entrega o fecha de entrega. Es lo que decía, hay una norma en el reglamento de la ley que dice que cuando son manifestaciones donde no cabe decir algo diferente, si por ejemplo la administración dijo plazo de entrega 15 días, eso es, lo acepto o no lo acepto. No es distinto, sería el cartel que dice, doy puntos o dígame, el oferente tendrá que decirme en qué plazo me entrega, es diferente. Si el cartel establece un plazo de entrega obligatorio, ahí yo puedo decir entendido y aceptado y no hace falta. Pero si en cambio la administración dejó libre ese aspecto y yo tengo que manifestar, ahí sí tengo que decir algo. Y hay un desarrollo que la Contraloría ha venido haciendo de lo que son manifestaciones genéricas de los oferentes, donde simplemente decimos entendido y aceptado, que es válido solo para esas cláusulas que no admiten margen de interpretación y hay las otras cláusulas en las que sí requieren que yo diga marca, modelo, cuáles son las dimensiones del equipo que presento, cuál es el ingeniero que estoy aportando, qué título tiene, quién es esta persona. Ese tipo de cláusulas en las que yo sí debo dar información, no es suficiente con que yo diga entendido y aceptado. Eso hay que ver el pliego de condiciones específico.
Perfecto. María Fernanda nos dice por acá, cuando se oferta con el precio menor al porcentaje del estudio de mercado que realiza la empresa, ¿cómo se puede subsanar? No le comprendo la pregunta, porque no sé a qué se refiere con el estudio de mercado de la empresa. O sea, cuando vamos a presentar nuestro precio, lo recomendable es que hayamos hecho una valoración. Por ejemplo, ahora Erika lo va a explicar, en Conexis nosotros a nuestros suscriptores les damos herramientas para que analicen el mismo objeto contractual en otras licitaciones, cómo ha sido cotizado, quiénes han participado, qué precios han cotizado, en qué condiciones, cuáles pueden ver incluso los carteles de la licitación para ver si el objeto es exactamente el mismo. Hay que hacer un análisis de nuestro precio y el precio de los competidores. Y a partir de ahí es nuestro riesgo y ventura lo que nosotros cotizamos. Si luego hay un error en nuestra cotización, ya lo dijimos, modificar el precio supone prácticamente la descalificación de la oferta. Entonces, ahí no sé exactamente qué es lo que quería decir, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, normalmente uno toma en cuenta el presupuesto que tiene la administración, pero ese no es el único dato. La administración puede tener 4 millones reservados que el mercado anda muy por debajo de eso. Y como la gente quiere ganar, si yo digo, cotizo los 4 millones porque eso es lo que la administración tiene y no me fijo en los precios de mi competencia y mi competencia cobra 1 millón, cobra 1,5 millones, cobra 900 y yo quedé en 4 millones y el factor de evaluación era precio, evidentemente yo quedé ya sin posibilidades de ganar, probablemente salvo que esos competidores tengan defectos de admisibilidad, ¿verdad? Pero es lo que le podría decir porque no comprendí muy bien la pregunta. Perfecto, por acá nos dice, nos pasó que la otra empresa que participó subió una oferta que decía, sí cumplo con todo y cobro X monto. Los requisitos de las cartas de experiencia, currículos de los profesionales, etcétera, los subo cuando me lo pidan en el periodo de subsanaciones. Y entonces subieron después un profesional con un mes más de experiencia. Ahí podría haberse configurado una ventaja indebida, ¿verdad? Porque hay cosas, efectivamente la subsanación existe, pero la subsanación parte de que hay datos mínimos que estaban en la oferta para amarrar esa oferta, para que no pase esto, que yo no digo quién es el profesional ofertado y luego cuando ya puedo subsanar presento a alguien que le gane a todos los demás. Ahí hay que ver el caso concreto también, ¿verdad? Porque pudiera ser, porque el concepto clave que hace irregular la subsanación es el concepto de ventaja indebida. Y ese es un análisis muy de caso a caso. Pero sí, pareciera que ahí hubo un mal manejo. Hay que saber que a veces las administraciones fallan en esa valoración. Yo veo día a día mucho desconocimiento también de las propias instituciones en conceptos como ese, de ventajas indebidas, ¿verdad? Instituciones incluso que tienen muchísimos procesos de compra abiertos, o sea, que no son inexpertos y sin embargo vemos fallos enormes en ese tema. Pero eso es así, ¿verdad? Para eso existen las herramientas de control de legalidad, como son los recursos, por ejemplo. Ok, perfecto. Nos dice Sadie, me ha pasado que el cartel pedía la patente, pero yo soy profesional liberal y la municipalidad me dijo que no me podía dar patente porque yo trabajaba con la oficina de mi casa. Perdí la licitación por eso. ¿Qué podía hacer en ese caso? Hay un voto de la Sala Constitucional que dice que para los profesionales liberales no es exigible la patente, ese no es un requisito. Entonces, presentando esa justificación, ahí lo que hay que justificar y la misma carta de la municipalidad que dice, no, no se extienden patentes para profesionales liberales. Ahora, ahí hay que hacer la aclaración. Si usted está trabajando como empresa, no como profesional liberal, por decir algo, yo como abogada no tengo que tener patente. Pero si yo tengo una empresa y lo que estoy dando es capacitación, ahí es diferente, ¿verdad? Si yo estoy haciendo diseño gráfico, digamos, y no, ahí hay que tener cuidado porque sí puede haber casos y ese es un vacío, lo hablábamos una vez con un experto también en derecho municipal, que ese es un vacío que tiene la legislación del Código Municipal para este tipo de personas que están trabajando desde la casa. Pero en el caso del legítimo profesional liberal, sí hay voto de la Sala Constitucional que dice que no se requiere la patente y con eso debería ser suficiente para que la administración no le exija un requisito que para el caso no aplica, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nos dicen por acá qué tan detallado debe de ir la estructura de desglose o con solo que diga mano de obra, insumo, gastos y utilidad es suficiente.
Normalmente el desglose del precio involucra la estructura del precio, que es eso al que él hace referencia, y luego el presupuesto detallado. El presupuesto detallado ya es un desglose de cada componente, qué es lo que en esos rubros, qué es lo que está descompuesto. Eso igual depende del objeto de la contratación, ¿verdad? Ahora, les decía, entre más detallado yo presente mi precio, tengo yo más herramientas para exigirle a los demás que presenten lo mismo, para decirle a la administración, analice el precio con vista en estos elementos. Por si hay una irregularidad, yo poder apuntar. Pero si yo no presento nada, luego tampoco tengo autoridad moral para decir, ahí hay un error en ese precio, porque recordemos, todo tiene que cuadrar perfectamente y tiene que quedar claramente proyectado en la oferta. Entonces, eso depende, pero normalmente el desglose del precio involucra los dos elementos, estructura y el presupuesto detallado. Ok, aquí tenemos una bastante interesante. Dice, ¿cómo hacer con empresas que no tienen nada? Es decir, todos lo subcontratan, porque hay dos empresas que en todo lado ofertan, por ejemplo, servicios médicos, cursos de ingeniería eléctrica, servicios de catering service, y es obvio que todos lo subcontratan y ganan un montón de procesos. Ahí podría estar fallando el tema del 50% de la subcontratación, pero hay que entrar en el caso concreto y demostrarlo. Agarrar el objeto de la contratación, ver lo que están ofertando, entrar a ver si el personal está en planilla de esa empresa. Ahí hay un tema de carga de la prueba también. No es simplemente señalar al oferente y decir, no, hay que probar, ¿verdad? Y ampararnos a las normas de la ley y del reglamento que dicen la subcontratación es hasta el 50% y es para actividades especializadas, no es para todo el objeto de la contratación, ¿verdad? Hay administraciones también que están fallando mucho en eso. Lo estamos viendo incluso en capacitación, por ejemplo, con respecto al tema de la nueva ley. Sí. Aquí nos preguntan también que si ese 50% de subcontratación se toma en cuenta con el precio y si se evalúa antes del IVA. ¿Antes de qué, perdón? Del IVA. Impuesto. El IVA es aparte, ¿verdad? O sea, esto no es necesariamente del precio, el precio es un parámetro, pero es de las tareas que hay que asumir, que uno diría están asociadas al precio cotizado, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas del objeto de la contratación? Por ejemplo, si incluye un equipo más su instalación y mantenimiento, ¿qué porcentaje del objeto involucra cada una de esas prestaciones? Eso se refleja luego en el precio, pero ¿y quién hace qué? Eso significa que uno hace más del 50% y ese está subcontratado. Eso no necesariamente está ligado al precio exactamente, pero obviamente que el precio puede reflejar ese porcentaje. Pero es más que, primero hay que analizarlo en función del objeto, las prestaciones que involucra el objeto y el peso porcentual de cada una de esas participaciones. Finalizamos con esta, dice, ¿cuándo aplica el precio ruinoso? Bueno, esa es una pregunta muy compleja que no es para resolver, digamos, aquí. Eso es muy casuístico. El reglamento, ahí lo remito a lo que dice el artículo 30, inciso A del reglamento de la ley de contratación, que habla de que es un precio no remunerativo. Para eso se necesita corroborar la estructura del precio, el presupuesto detallado y poder determinar que con lo que ese oferente está cotizando no va a cubrir los costos. Pero entonces hay que hacer un análisis específico. Si no se están pagando cargas sociales de acuerdo con la ley, si se está dejando de contemplar algo del objeto de contratación, hay que demostrar que con lo que el oferente cotizó no va a cubrir costos, ni siquiera tiene ganancia. Y para eso hay que hacer el análisis punto a punto de la composición de su precio y de los valores que están, digamos, involucrados en la prestación o en el cumplimiento de ese contrato. ¿De acuerdo? Perfecto, está bien, muchas gracias a Ana Marcela y bueno, finalizamos esta parte de consultas y brindamos el espacio a Erika Ortiz para el cierre de esta sesión. Bienvenida, doña Erika. Gracias. Vamos a ver que no me permite el audio. La escuchamos perfectamente. Sí, ahí la escuchamos. Ok, perfecto. Buenas tardes. Gracias, Ana Marcela, por la presentación. Esperamos que haya sido de mucho interés para todos los participantes en esta charla. El motivo de mi participación es poderlos invitar a todos ustedes a que conozcan los servicios de Conexis. Ya hablamos con
con Ana Marcela de cuáles son los errores más comunes en el seguimiento a licitaciones. Ahora quisiera invitarlos para que conozcan nuestra herramienta de Conexis y cómo podemos nosotros apoyarles a ustedes en este seguimiento de cada una de sus licitaciones. Tal como lo vemos en la presentación, parte de los servicios de Conexis es que ustedes puedan recibir todas las oportunidades en sus correos, todas las oportunidades de lo que tenemos para ustedes, dependiendo del producto que vendan o el servicio, les llega un correo y en ese correo mismo donde ustedes ponen en seguimiento cuáles son las de su interés. A partir de ahí, ustedes empiezan a ser notificados de cuando hay una modificación al cartel para que ustedes no sean descalificados. Conexis les notifica cuál es la modificación y ustedes puedan seguir participando. Parte de los otros servicios de Conexis es poder ver y darle seguimiento cuando una licitación está en apertura, todavía está en apertura. ¿Qué vemos ahí en aperturas? Vemos quiénes son los otros oferentes que están participando conmigo en la licitación, ¿verdad? Puedo ver ahí también con qué precio están participando. Si ese oferente con el que yo estoy participando está cumpliendo o no con los requisitos de la descripción. Si no está cumpliendo con los requisitos de la descripción, entonces puedo meter un recurso. Si estoy en posición 2 de precio, ¿verdad? Entonces puedo escalar un poquitito más y ganarme esa licitación. Eso es parte de los servicios de Conexis, parte de lo que me gustaría poder agendar con ustedes una cita, poder mostrarles cómo se hace un estudio de mercado a cuestión de menos de 3 minutos, poder ver cuál es mi competencia, a qué precio está ofertando mi competencia para yo poder participar más y mejor y ganar mayor cantidad de licitaciones posibles, volverme más competitivo para como proveedor de Estado. Entonces, esto y más es lo que quisiéramos mostrarle a ustedes. Les dejamos los datos a continuación para que ustedes se contacten conmigo. Yo soy la gerente comercial de la empresa y agradecemos, nos escriban a ese correo, nos llamen a esos teléfonos y agendemos una cita vía Zoom para mostrarles en todo lo que funciona con Conexis, cómo podemos apoyarles a ustedes para poder vender más y mejor. Y como son nuestros clientes de INSPYME, a todos los que deseen contratar los servicios de Conexis les tenemos un descuento muy especial. Nada más nos hacen saber que participaron en esta charla y con muchísimo gusto los atendemos y les damos ese descuento. De mi parte, muy agradecidos con el INS, con la licenciada Ana Marcela Palma, por esta charla que nos han brindado y quedamos a las órdenes de ustedes. Perfecto. Adelante. Muchísimas gracias, doña Erika, por sus palabras de cierre. Y bueno, quisiera finalizar la sesión devolviéndole el pase a doña Ana Marcela para unas palabras de cierre. Muchísimas gracias, Laura. A todo el equipo, a doña Giselle y a todo el equipo de INSPYMES que son tan profesionales y que tienen esta vocación de ayudar y de abrir estos espacios para el crecimiento de este sector que es fundamental para la economía de nuestro país. Y un gusto también participar como miembro del equipo de Conexis, siempre a la orden también. Un gusto y esperamos estar en una nueva oportunidad también con todos ustedes. Gracias. Sin duda alguna, otro programa exitoso de la mano con los especialistas adecuados, los especialistas que usted necesita para poder enfocar mejor su negocio y para poder proyectarlo. Muchísimas gracias a doña Ana Marcela una vez más y a todo el equipo de Conexis que siempre contribuye con nuestro programa y con otros requerimientos que le solicitemos. Muy importante, si tiene alguna otra consulta, nos la puede hacer llegar al correo de pymeseguros@grupoins.com y también nosotros podríamos evacuar sus dudas y obtener acompañamiento de los compañeros de Conexis. Así que bueno, ahí en el chat vamos a estarles brindando el correo. En un momentito acá los compañeros me lo van a colocar en el chat, el correo, el link donde va a quedar grabada esta presentación
Y también en ese mismo link usted puede descargar las herramientas, por acá la presentación que vimos, para que lo pueda ver con un mayor detalle y tenerlo pues más a la mano ya cuando usted está realizando algún seguimiento a sus licitaciones, ¿verdad? Para que vaya tomando nota del paso a paso que nos enseñó hoy doña Ana Marcela. Bueno, sin más nos despedimos agradeciéndoles a todos una vez más su sintonía, su acompañamiento y su fidelidad. Quedamos a sus órdenes y felicitar a todo el equipo PYME, al equipo de Conexis por colaborar con el conocimiento para las pymes. Sin más, que tengan un excelente día y estamos para servirles.